Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra nueva cita, este domingo de bendición, donde ya por cuarta vez estamos llegando o tratando de llegar a tu casa con una palabra fresca. Quiero decirte de que hay algo que el Espíritu de Dios está tratando de ministrar en cada corazón. Yo deseo con todo mi corazón y con todo mi espíritu poder ser fiel a la transmisión de lo que Dios quiere. Siempre me gusta arrancar haciendo como un contexto en la historia de lo que el Espíritu está hablando, en esta etapa donde nos toca vivir sobre la necesidad ferviente de llevar a Jesús a nuestra casa, de llevar a Jesús a nuestra vida cotidiana. Cuando estaba buscando lo que Dios quería para mi vida y qué era lo que el Señor quería hablar al pueblo, me trajo una historia que está en el libro de Números, capítulo 21, número 21, versículo 1, que dice así: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó el cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino al mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. La Biblia habla, parafraseando, sobre un encuentro, una guerra que hay contra los cananeos, en tantas aventuras que Dios acompañó al pueblo durante todo el desierto. Los cananeos es un pueblo que no vamos a llegar a hablarlo hoy porque es otro tema, pero para que ustedes sepan, era un ferviente enemigo de Israel, porque había sido maldito por el mismo Dios, porque eran nietos de Noé, habían cometido un pecado contra Noé y habían sido malditos. Ahora, no me detengo en eso. Dios viene y como muchas veces hay una batalla y Dios pelea en favor de Israel, les otorga la victoria y son más que vencedores. Ahora, fíjate que hay una similitud en nuestras vidas cuando nosotros atravesamos por circunstancias adversas, un desierto, un problema, algo que nos está molestando. Fíjate vos que siempre hay batallas en el medio del desierto y en esas batallas siempre hay un Dios poderoso que nos ayuda a pelear. Aún así, viendo la mano de Dios, dice que Israel empezó a murmurar y se empezó a quejar. De repente, todo lo que Dios les había dado, sí estaban en el desierto, era cierto que estaban errantes, más allá de que estaban así por el pecado de Israel, no es porque Dios los había querido condenar, pero la Biblia dice que nunca los dejó, ni de día ni de noche, no los dejó. Pese a que ellos eran los rebeldes, Él siguió estando para mostrar de que era Dios bueno, Padre generoso. Ahora, fíjate qué bárbaro, cómo pasamos de el gozo de un triunfo a la queja en solo minutos. Dios se enoja y producto al hablar del pueblo de Israel, provocaron que se mandaran serpientes mortales. Esto es un tema para algún día hablarlo, sobre lo que provoca tu palabra, lo que provoca mi palabra.
Cuando yo no mido mi palabra, cuando yo no mido mi boca, yo quiero decirte algo, lo que vos estás provocando verdaderamente es que venga un ataque directo a tu vida. Por eso hay veces que ha pasado cosas en nuestras vidas. Nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué? La respuesta es, muchas cosas fueron por causa de mi boca. Ahora, Dios agarra y le dice, Moisés, pon sobre un asta. El asta es, para que usted se ubique, era el cuerno de los toros, o sea, algo alto, una cosa bien visible, una serpiente ardiente, es decir, la misma figura de lo que los atacaba, de bronce, levántalo, y cuando ellos tengan una mordedura, ellos tendrán una señal visible, y esa señal salvará la serpiente. Fíjate que Dios no le dijo, cortaré la serpiente. Él levanta una señal viva para que cada vez que el pueblo vea la señal, la mordedura de la serpiente, no los matase. Ahora, hace eso, y fíjate, me voy a adelantar un poquito, y nos vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes 18, versículo 1. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neusta. A ver, pasaron aproximadamente 500 años desde el caminar del desierto con Moisés hasta que se levantó este gran rey. La Biblia dice que pasaron la historia, casi 500 años. Este rey, cuando se levantó Ezequías, empezó a ver que había cosas que tenía que cambiar porque él amaba a Dios. Y la Biblia dice que no hubo otro rey en comparación del corazón como fue Ezequías. Y la Biblia dice que lo primero que puso fue sacar toda idolatría que tenía el pueblo de Israel. A ver, nosotros como hijos de Dios muchas veces nos olvidamos que la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que se nos levantan como idolatría y adoramos a determinadas cosas, adoramos a señales, adoramos a personas, a trabajo. Adorar significa darle prioridad, darle más que lo que tiene que tener nuestro Dios. Y fíjate, 500 años más tarde dice que Israel conservaba la serpiente de bronce que había sido levantado por el mismo Dios para el desierto, para superar la prueba de esa prueba que tenían con esa serpiente. Dice la Biblia que el pueblo de Israel seguía brindando holocausto a la serpiente. A ver, esto es una cosa de loco, 500 años, algo que era una señal para superar un desierto, una prueba determinada, como había sido victoria y como había sido mandado por Dios, aún así, 500 años más tarde seguían adorándole y se habían olvidado de que eso los había hecho alejar de Dios. Hey, ¿sabés las veces que como pueblo nosotros adoramos las obras de Dios tanto que nos olvidamos del Dios de las obras? ¿Acaso te has olvidado, pueblo, que el proveedor se llama Jehová de los ejércitos? Hay un sentir muy fuerte del Espíritu Santo de hacernos cambiar nuestras estatuas y nuestras adoraciones. ¿En qué nos estamos quedando? Mira, para los que tenemos años en el Evangelio, muchas veces nos pasa que determinada situación de hace 10 años, 15 años, 20 años sigue marcando tanto impacto que fue dado por Dios un milagro, una sanidad, una conversión, un determinado culto, un hombre o una mujer que Dios usó. Cuando yo
empecé a congregarme en la iglesia misionera del poder, una sierva de Dios que la usaba muchísimo el Señor, pero muchísimo, muchísimo en palabra profética, en sanidad. Yo fui testigo de milagros, de profecías tremendas. Y había pasado de que yo empecé a ayudarla, a asistirla, porque en la iglesia era uno de los que colaboraban sosteniendo a las personas. Y esta mujer acostumbraba siempre a terminar la administración orando por toda la gente, uno por uno, y después oraba por los que ayudaban. Y yo nunca me voy a olvidar que durante un tiempo el Señor hablaba fuertemente en mi vida a través de la sierva, y hablaba cosas que solamente eran Dios. Eso hizo que yo me acostumbrara a cada vez que ella venía, ver para ir a que Dios me hablara. Y eso hacía que literalmente dejaba de buscar yo, o sea, de pagar el precio. Es decir, es como que cocinar nos lleva 1 hora, 2 horas, depende de la comida. Pedir comida nos lleva 15 minutos. Hacer un gran locro nos lleva días de preparación, 1 o 2 días. Hoy hay casas que te lo venden, vos haces el pedido y en 15 minutos tenés la comida. Había cambiado el preparar, el buscar, el golpear la puerta por la comida rápida. En un momento yo pasaba y no había palabra. Yo me volvía desesperado, me angustiaba, decía, ¿cómo puede ser? ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios sigue avanzando. Y es una cosa increíble cómo el enemigo busca encerrar al pueblo de Dios en cosas que hizo Dios algún día, perdiéndonos de vivir lo que Dios quiere hacer hoy. ¿Por qué no puede ser como era antes? Porque Dios dice, las cosas de ayer pasaron. Ahora fíjate, Jesús habla en el libro de Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, Jesús está hablando con Nicodemo y en un momento determinado le dice a él, a sus discípulos, le dice, ¿ustedes se acuerdan que adoraron 500 años a una imagen que había sido usada una sola vez? Bueno, el Señor cambia toda imagen humana, toda imagen del pasado y pone una sola imagen que sigue siendo actual todos los días de mi vida. Es la imagen de Jesús. Ahora, iglesia, yo quiero decirte algo. Vos no podés bajar la mirada, vos no podés quedarte encerrado en una prueba, en una dificultad, en una circunstancia, en una situación, en algo que parece roto, en algo que parece ya pasado y que fue bueno. Porque Dios está diciendo hoy, la mirada la tienes que volver a levantar a Cristo, el Cristo de hoy, el Cristo que hoy tiene una palabra, el Cristo que tiene un mensaje, el Cristo que tiene un espíritu que está vivo, el Cristo que nos dice las Escrituras, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es la única señal divina que sigue permaneciendo y aunque hayan habido en el pasado cosas que fueron dadas por Dios. El Señor dice, ninguna señal tiene más poder que la señal de la cruz. Iglesia, puede hoy estar tu corazón atormentado, tu corazón entristecido, tu corazón angustiado. A lo mejor estás viviendo una circunstancia que está debilitándote. A lo mejor en tu vida hay algo que parece increíblemente insuperable. El Señor pone una señal. Es la señal de Jesús. ¿A dónde estás mirando, iglesia? ¿A dónde estás mirando? Pablo dice en 1 Corintios 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Pablo dice, lo único que puede ser base de tu vida, señal, es Jesucristo.
Iglesia, ¿qué estás mirando? ¿De qué te estás acordando? ¿Cuál es la señal de Dios del pasado que te roba el mirar a Cristo? Vamos a Cristo, vamos a Jesús. Esta pandemia no es mayor que el Dios que está en nosotros. Si vos mirás a tu Dios, créeme que Jesús hará fundamento y nada hará caer tu hogar. Construyamos sobre Jesús. Que el Señor te bendiga.